Esto pasó hace un año. Soy arqueólogo y pasé la mayor parte de mi vida estudiando la civilización maya. Decidí ir a Yucatán para investigar unas ruinas poco conocidas. No esperaba lo que estaba a punto de vivir. Me instalé en una pequeña aldea, rodeada de selva. La gente hablaba en susurros sobre un antiguo templo perdido en la vegetación. Nunca he dejado de pensar en lo que sucedió allí. La primera noche, todo fue tranquilo. Revisé mis notas y me preparé para el día siguiente. Sin embargo, en medio de la oscuridad, sentí una presencia extraña en la habitación. Era como si alguien me estuviera observando. Mi pulso se aceleró. De repente, escuché un canto lejano. Era una melodía que resonaba en el aire, casi hipnótica. Las paredes parecían vibrar. No sabía si lo que escuché fue real o producto de mi imaginación. Intenté tranquilizarme y cerrar los ojos, pero no pude conciliar el sueño. Durante la semana, el ambiente se tornó más inquietante. Las noches eran difíciles. Mientras intentaba dormir, veía figuras fugaces moviéndose entre los árboles. Pero cuando intentaba enfocarlas, desaparecían. Me preguntaba si eran ilusiones por la falta de sueño. Además, mis herramientas empezaron a desaparecer de forma misteriosa. Una mañana, encontré mi linterna en el fondo de mi mochila, pero no la había utilizado en días. Me preguntaba cómo había llegado allí. Hablé con algunos aldeanos, buscando respuestas. La mayoría solo me miraba con ojos asustados. El templo trae la mala suerte, decían. No debes estar aquí, insistían. Pero la curiosidad era más fuerte. Quería ver lo que ocultaba ese templo olvidado. Una noche, el canto resonaba en mi mente. Decidí aventurarme hacia el templo. La selva estaba oscura y el canto parecía guiarme. Mi corazón latía rápido y el aire se volvió denso. No estoy seguro de cuánto caminé, pero de repente, sentí una presión en el pecho. Era como si alguien estuviera a mi lado. Luego, vi una figura. Era alta y difusa, pero su presencia era aterradora. No respondía a mis preguntas. Simplemente estaba allí, mirándome. Todo se apagó. Cuando recuperé la vista, estaba de vuelta en mi cabaña. Mi pulso estaba acelerado. La figura se había desvanecido, pero el eco del canto seguía en mis oídos. Me levanté para salir y buscar respuestas, pero la puerta estaba atascada. Golpeé con fuerza y, finalmente, se abrió. Cuando salí, el exterior estaba en calma, pero la selva no estaba allí. Solo había oscuridad. Entonces, escuché una voz en el viento, una advertencia: no debes haber venido. Me di la vuelta, pero no había nada allí. Solo quedaba una inquietud profunda que nunca se disiparía. Regresé a casa con más preguntas que respuestas, pero nunca logré entender qué fue lo que experimenté en Yucatán. La sombra de ese templo perdido sigue acechándome. Capítulo 2. Volví a casa y traté de restablecer mi vida, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella noche. Las imágenes del templo y la figura seguían atormentándome. Decidí buscar información sobre el culto maya y sus creencias. Pasé horas leyendo libros, buscando respuestas. Mientras más leía, más me percataba de que había muchas leyendas sobre espíritus y guardianes de templos. Cada una describía un lugar específico que resonaba con lo que había vivido. Un día, encontré un antiguo diario de otro arqueólogo que había desaparecido en circunstancias misteriosas en Yucatán. Su narrativa era escalofriante. Hablaba de un templo que, para todos los que se atrevían a acercarse, parecía vivo, como si quisiera proteger sus secretos a toda costa. A veces oigo susurros, escribió, como si el tiempo y el espacio se retorcieran en la penumbra. Me sentí extraño al leer sus palabras, resonaban en mi mente. Una noche, la inquietud me llevó a un foro en línea sobre arqueología. Compartí mi experiencia esperando que alguien pudiera ayudarme. Las respuestas fueron mixtas. Algunos creían que había encontrado un fenómeno espiritual, otros se burlaban de mí. Pero un mensaje, en particular, destacó entre los demás. Un usuario llamado Selva Oscura escribió: si has escuchado el canto, no puedes ignorarlo. Hay cosas que buscan ser escuchadas. Mi curiosidad creció. ¿Podría haber más personas que hayan tenido experiencias similares? Mi mente se debatía entre el escepticismo y la necesidad de saber. Finalmente, decidí regresar a Yucatán. Necesitaba ver el templo de nuevo y encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentar lo desconocido. Cuando llegué, el ambiente era diferente. La aldea parecía aún más cautelosa.
Sentí la desconfianza en las miradas de las personas, como si supieran que había regresado a causar problemas. Ellos murmuraban, pero no dijeron nada abiertamente. Al caer la noche, las sombras de la selva se alargaban y volví a sentir esa misma presencia extraña. Pasé la noche en mi cabaña, ansioso por explorar al día siguiente. Sin embargo, antes de que pudiera dormir, escuché un leve golpeteo en la puerta. Me levanté y, temblando, abrí un pequeño espacio. No había nadie, pero un viejo anciano estaba a una distancia prudente, mirándome fijamente. Estaba vestido con ropas tradicionales, sus ojos cansados y profundos parecían transmitir un mensaje urgente. No busques más, dijo con una voz que sonaba como el eco del viento. El templo no está solo, mi corazón se detuvo. Las advertencias de los aldeanos sonaban en mi mente. Antes de que pudiera formular cualquier pregunta, el anciano se dio la vuelta y se perdió en la espesura de la selva. Esa noche, el canto resonó de nuevo, más fuerte que antes, como si me estuviera llamando. Me sentía atrapado entre la fuerza de la curiosidad y el terror a lo desconocido, no podía quedarme ahí, sabía que algo me esperaba. Ahí fue cuando lo vi de nuevo. La figura, difusa y aterradora, apareció al borde de la selva, mirándome fijamente una vez más. Esta vez, no estaba solo. Detrás de ella, varias sombras empezaron a formarse, una congregación de presencias que claramente no eran bienvenidas. Al instante, comprendí que mi búsqueda de respuestas había despertado mucho más de lo que estaba preparado para enfrentar. Capítulo 3. Me quedé paralizado, impotente ante la visión que se presentaba frente a mí. La figura difusa parecía moverse con una gracia inquietante, y las sombras a su alrededor se contorneaban, como si fueran extensiones de su voluntad. Su mirada penetrante hacía que mi piel se erizara, y un sudor frío empezó a cubrir mi frente. Decidí retroceder lentamente, mi mente gritando que debía abandonar ese lugar. Pero las sombras comenzaron a acercarse, como si se dieran cuenta de mi intención de escapar. Una parte de mí quería correr, pero algo más potente me retenía allí, atrapado en un instante que se sentía eterno. El canto resonaba en mi mente, lleno de promesas y advertencias. Cerré los ojos, tratando de evitar su mirada. En ese momento, recordé las palabras del anciano: el templo no está solo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué entidades estaban unidas a ese lugar? Era como si una historia antigua se desdoblara ante mí, y al mismo tiempo, me envolvían los ecos de un peligro inminente. Cuando finalmente abrí los ojos, la figura había dado un paso más cerca. Sentí que el aire se volvía más denso, casi palpable. Sin pensar, giré sobre mis talones y corrí hacia la cabaña. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, mientras el canto se intensificaba, transformándose en un coro aterrador que me seguía, susurrando secretos que no podía entender. Llegué a la cabaña, cerré la puerta con un golpe seco y me aseguré de que la tranca estaba bien colocada. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo descontrolado en mi pecho. Caminé hacia la ventana y me asomé, esperando no ver nada de lo que había dejado atrás. Pero ahí estaban las sombras, moviéndose lentamente entre los árboles, como si jugaran con la idea de perseguirme. La noche se había vuelto aún más oscura, nublada. El aire parecía pesado, cargado de anticipación. Entonces, escuché un tamborileo en el techo. Iba creciendo, una secuencia rítmica que resonaba en mi cabeza, conectando con el canto que había sentido antes. Era como si estuvieran llamándome, como un sirena atrae a un marinero perdido. Volví a recordar al anciano. Salí al porche, temblando. Miré hacia arriba. Una figura apareció en el borde del arbusto, un rostro familiar pero al mismo tiempo distorsionado. Era el anciano, su mirada ardiente brillaba en la penumbra. «Debes irte», dijo. «No has hecho más que comenzar». Su voz sonaba como un susurro en el viento, pero sus palabras se sentían como un grillete en mi corazón. «No puedo irme», le respondí, llena de miedo y determinación. «Estas sombras, este canto, necesito entenderlo». En ese momento, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Un sonido retumbante provenía del templo, como si una puerta se abriera lentamente en un lugar donde el tiempo no existía. «Tu deseo de conocer te lleva a un abismo», dijo el anciano, y antes de que pudiera preguntar más, desapareció en la oscuridad. Me quedé sola, con el eco de su advertencia resonando en mi mente. Ahora sabía que no solo estaba en peligro. Algo más fuerte que mi curiosidad había despertado con mi regreso. Sin más tiempo que perder, tomé una decisión. Tenía que enfrentar lo que se escondía entre los árboles y el sinfín de sombras.
Me armé de valor, respiré hondo y me dirigí hacia la selva, sabiendo que el canto me esperaba. Un paso más allá del umbral de lo conocido, y la línea entre el miedo y el misterio se desdibujarían de una vez por todas. Capítulo 4. El camino hacia el templo estaba oscurecido por la maleza, y las sombras se alargaban como dedos que intentaban atraparme. Cada paso sentía como un desafío a mi valentía. A medida que me adentraba en el bosque, el canto se volvía más fuerte, como si los árboles mismos me invitaran a acercarme. Era un susurro persuasivo que llenaba mi mente de preguntas. Por fin llegué a un claro que se abría justo frente a la entrada del templo. Las antiguas piedras se alzaban imponentes, cubiertas de vegetación, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y tierra. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de la figura que había visto antes. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra estaba en alerta, esperando un movimiento en la oscuridad. La puerta del templo estaba entreabierta, como si alguien me estuviera invitando a entrar. La luz de la luna iluminaba parcialmente el interior, revelando un espacio amplio y vacío. Avancé con cautela, el eco de mis pasos resonando en las paredes de piedra. A medida que me adentraba, el canto se tornó casi ensordecedor, un lamento colectivo que pareció surgir de las profundidades del templo. Entonces, escuché un nuevo sonido, un golpe sordo que provenía de las cámaras internas. Mi corazón se aceleró. ¿Era el eco de una entrada, o algo más? La curiosidad me empujaba, pero el miedo se retorcía en mi estómago. Recordé las palabras del anciano. El templo no está solo. ¿Qué más habitaba aquí? Además de mí, tomé la decisión de seguir el sonido. Cada paso era una batalla entre la razón y el instinto. La penumbra se espesaba a medida que avanzaba, y las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. Al girar en una esquina, vi una penumbra oscura moverse rápidamente. Mi respiración se detuvo. ¿Quién está ahí?, grité, aunque sabía que la respuesta podría ser lo último que escuchara. No hubo respuesta. La oscuridad permaneció silenciosa. Sudor frío me recorrió la espalda mientras me acercaba más al origen del sonido. Al llegar a una cámara más profunda, la luz de la luna apenas alcanzaba a aclarar el espacio. Entonces vi algo que me heló la sangre. En el centro había un altar. Sobre él, objetos de un tiempo olvidado, esculturas y ofrendas, no solo de la cultura maya, sino también elementos que parecían ser de otros lugares y épocas. Pero lo más inquietante era el círculo marcado en el suelo, un símbolo que reconocí de mis lecturas. Era una invocación antigua, un llamado a lo que no pertenece a este mundo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entonces, el sonido volvió, esta vez más fuerte. Algo se movía. Algo incontrolable que había estado esperando este momento. En un arrebato de valentía, di un paso atrás, pero tropecé con una piedra y caí. El canto se volvió ensordecedor, llenando el espacio como un huracán. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, y comprendí con horror que no solo estaba en el templo me había atrapado. Sentí como el aire se volvía corrosivo, y justo cuando pensé que debía correr, vi una figura emerger de la penumbra. Era ella, la misma figura que había visto antes. Esta vez, su rostro no era confuso, había una claridad aterradora en sus ojos. «Has llegado», dijo con una voz que resonaba en mi mente como un eco de antiguas promesas. Era un saludo, pero también una advertencia, y ahí, en el borde del abismo, entendí que no había vuelta atrás. Capítulo 5. La figura avanzó con pasos descalzos, como si fluyera en lugar de caminar. Cada movimiento era hipnótico, y a pesar de mi pánico, no podía apartar la mirada de sus ojos. Eran profundos, oscuros, como pozos sin fondo. La voz resonaba dentro de mí, reverberando en mis pensamientos. Has venido a buscar respuestas, pero estás listo para confrontar la verdad. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque sabía que no tenía sentido. La respuesta no vendría de un lugar lógico. Soy la guardiana de lo que has ignorado, de lo que has temido. Su risa era un eco lejano, distorsionado por el ambiente denso. Aquí, el pasado y el futuro se entrelazan. Las verdades olvidadas esperan su momento. De pronto, el altar comenzó a brillar, una luz tenue que parecía pulsar al ritmo del canto. Los objetos sobre él se alzaron como si estuvieran vivos, danzando en el aire. Sentí un tirón en mi pecho, un anhelo por conocer lo que esos objetos representaban. La guardiana se detuvo justo frente a mí, extendiendo su mano. Todo tiene un precio. La curiosidad tiene sus consecuencias. Atraído por la vibrante energía a mi alrededor, no pude resistir.
A pesar de la advertencia, me acerqué al altar. Los objetos eran fascinantes, pero miré aquellos que parecían diferentes: una figura tallada en piedra, un pequeño espejo de obsidiana y un libro desgastado. Al extender mi mano hacia el espejo, sentí una descarga eléctrica. Una visión atravesó mi mente, pero no era simplemente una imagen. Eran fragmentos de recuerdos, historias de aquellos que habían estado aquí antes que yo, atrapados en el ciclo del templo. El canto tomó una cualidad desesperada, como una súplica. Entonces, la visión cambió y vi a personas, antiguas y modernas, conectadas por el mismo destino. Sus rostros reflejaban terror, astucia y pérdida. Comprendí que no solo yo había llegado aquí, otros habían venido antes, buscando algo que no podían comprender. El llamado del templo se siente como una promesa. La guardiana pronunció las palabras lentamente. Pero es una trampa. Hombres y mujeres han sucumbido a su encanto, y ahora sus almas están atrapadas aquí, como parte de la oscuridad. Luché para quitarme esa revelación de la mente, pero una parte de mí sabía que no era una simple advertencia, era un hecho. Cada paso que había dado, cada decisión que había tomado, me había acercado a este destino. ¿Cómo rompo este ciclo?, pregunté, sintiendo que el tiempo se escurría entre mis dedos. Su risa resonó nuevamente. No hay escape, solo aceptación. Pero si te atreves, hay otro camino. Y mientras lo decía, la luz del altar se intensificó. Un rugido emergió de la oscuridad cercana, creándose un silencio inquieto en la sala. El aire a mi alrededor se volvió pesado, y en un instante, comprendí que la figura se desvanecía. El tiempo se acaba, advirtió, su voz mezclándose con el canto. Debes elegir antes de que el templo te elija a ti. De repente, una sombra irrumpe en la cámara. Una segunda figura, una presencia más oscura que la guardiana. El eco de su llegada hizo vibrar las piedras del templo. Has sido advertido, dijo la nueva figura con una voz que helaba la sangre. Ahora, pagarás el precio. Súbitamente, la oscuridad me rodeó, y supe que mi hora había llegado. Mi corazón latía desbocado, y en ese instante, entendí que no había escapatoria. Pero un último destello de valentía me empujó a actuar. Con la voz temblorosa, grité, ya no tengo miedo. El eco de mis palabras resonó en la oscuridad, en un intento por reclamar mi destino. Pero en respuesta, la sombra se acercó, y con la perfecta calma del que sabe que tiene control, susurró, veremos si tu valor es suficiente. La presión aumentó y, en un instante, todo se volvió negro. Capítulo 6. Desperté en el suelo frío del templo, mi cuerpo adolorido y lleno de confusión. La oscuridad me envolvía, pero había algo diferente en el aire. La presión que antes me aplastaba ahora era apenas un susurro. Me incorporé lentamente, mis manos se posaron sobre las piedras irregulares mientras trataba de orientarme. A mi alrededor, ya no había ruidos. El canto había cesado, pero noté que el altar seguía brillando débilmente, como un faro que llamaba a quien quisiera escuchar. Sin embargo, el canto de la guardiana y la voz helada de la sombra aún resonaban en mi cabeza. Pagarás el precio, repetía la sombra, y un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté, temeroso de lo que pudiera encontrar, pero mi curiosidad me empujó hacia el altar. La figura de piedra parecía aún más inquietante en este nuevo contexto. Me acerqué con cautela, examinando el pequeño espejo de obsidiana que había tocado antes. A mis pies, restos de otros objetos desparramados, fragmentos de historias que nadie había querido escuchar. Entonces, una voz distinta penetró en el silencio. No te acerques más, advertía un susurro familiar. Volteé rápidamente y, para mi sorpresa, allí estaba la guardiana, más etérea que antes, su figura brilla con una luz suave. Hiciste una elección, un acto de valor o de locura, aún no lo sé. ¿Dónde está la sombra? ¿Qué ha pasado? La ansiedad me hizo preguntar. Su mirada era profunda, parecía ver a través de mí. El templo ha decidido que debes enfrentarte a lo que llevas dentro. La sombra es parte tuya, una representación de tus miedos y las decisiones que evadiste. No puedes huir de ella. La revelación golpeó como una ola. Cada paso que había tomado, cada error del pasado, todo empezó a cobrar sentido. Pero antes de que pudiera procesarlo, el suelo tembló de nuevo y una nueva visión se despliegue ante mí. Vi a personas atrapadas en un ciclo, sus rostros llenos de desesperación. Ellos lloraban, gritaban, reclamando sus decisiones. Esto es parte de ti, dijo la guardiana. Debes decidir si luchar o sucumbir. Sentí una angustia creciente.
Estos eran sus ecos, sus lamentos. No. Esto no puede ser mi destino, grité, deseando escapar de esa realidad. Pero su expresión no cambió. El valor no siempre es suficiente para romper cadenas, también se necesita aceptación. Me aferré a la idea de que podía cambiarlo. Si esto es parte de mí, entonces debo enfrentarla. ¿Dónde está? Pedí con determinación. La guardiana asintió, los colores de su figura comenzaron a distorsionarse. Ella está siempre presente. Tienes que buscarla. Antes de que pudiera responder, la luz del altar se intensificó deslumbrándome. El ecos de risas apagadas llenaron el espacio mientras volvían a surgir fragmentos de mis recuerdos, distorsionados y llenos de dolor. Una voz resonó entre ellos, una que conocía demasiado bien, la mía. Puedes cambiar el futuro, pero primero debes aceptar tu pasado. El altar brilló aún más, y yo sentí el llamado de la sombra. Era hora de enfrentar lo que había estado eludiendo por tanto tiempo. Con el corazón latiendo, avancé hacia la oscuridad, preparándome para lo que viniera. Aquí estaba el verdadero desafío, aceptar la verdad de mi propia historia. Y justo cuando la oscuridad se cernía sobre mí, supe que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Capítulo 7. La oscuridad me envolvió como una niebla densa. No podía ver nada, pero el eco de pensamientos frenéticos resonaba en mi cabeza. Sentía que algo me observaba, algo con mucho más poder que yo. Mi respiración se aceleró a medida que la ansiedad me invadía. Era como estar atrapado en un sueño del que no podía despertar. De repente, una luz tenue emergió ante mí. La sombra se presentó en la distancia, su figura se transformaba entre distintas formas, como si 1000 rostros intentaran salir de un solo cuerpo. Me quedé paralizado, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Por qué has venido?, preguntó, su voz resonando en el aire frío. Tenía un tono que me recordaba a un amigo, pero también a un enemigo. Vine a enfrentarme a ti, respondí con una voz que apenas podía mantener firme. Mis manos temblaban y sentía que cada fibra de mi ser quería huir. No puedes deshacer lo que ya hiciste. Eres la suma de tus decisiones. La sombra se acercó, y la oscuridad no era solo ausencia de luz, era la negación de mi pasado. ¿Por qué temes recordar? El peso de cada error, cada paso en falso, cada oportunidad perdida, se acumuló en mi corazón. No podía ignorarlo. No tengo miedo, dije, aunque mi voz sonaba quebrada. ¿De verdad? La sombra se detuvo, y la escena cambió. Los ecos de personas comenzaron a rodearme nuevamente. Las mentes que había visto antes, ahora estaban más definidas. Cada rostro me resultaba familiar, cada lágrima un recordatorio de momentos que había preferido olvidar. Escuché sus gritos de angustia, sus súplicas. No puedes escapar de nosotros. Mi corazón latía con fuerza, y aunque quería cerrar los ojos, no pude. Me vi a mí mismo en el espejo de obsidiana, pero no era la imagen que quería ver. Allí estaba el niño asustado que había dejado atrás, el adulto que había fallado a tantos. Perdóname, susurré, sintiendo que esa era la única forma de avanzar. La sombra sonrió, y por un momento, se sentía menos amenazante. El perdón es el primer paso, pero aún no es suficiente. Debes decidir qué hacer con ellos. ¿Los arrastras contigo o los liberas? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo liberarlos? ¿Podía realmente cambiar algo que había hecho? Frustración se mezcló con determinación. No puedo seguir cargando con esto. Quiero liberarlos y liberarme a mí mismo. La sombra dio un paso atrás. Entonces comienza por aceptar lo que pasó. Cada lágrima, cada grito tiene un lugar en tu corazón. Las visiones se volvieron más claro. Vi a cada uno de ellos frente a mí, no como enemigos, sino como partes de una historia que necesitaba ser escuchada. Tomé una respiración profunda y empecé a hablar con cada uno, reconociendo su dolor, su sufrimiento, y como mi indiferencia había construido murallas entre nosotros, justo cuando sentía que comenzaba a liberarlos, la oscuridad a mi alrededor se tornó agobiante. Una risa burlona cortó el aire. ¿Crees que eso será suficiente? Todavía no has enfrentado la verdadera sombra. La voz retumbó, una advertencia de que quedaba otro reto por superar. Miré alrededor, esperando lo peor. Una nueva ola de miedo me golpeó. La guardiana había dicho que debía enfrentarme a mí mismo. Y ahora, en ese mismo instante, sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Un nuevo giro se acercaba, y tenía que estar listo para lo que me esperaba.
La sombra no se retiraría tan fácilmente. Pero estaba decidido a luchar. Capítulo 8. La risa resonaba en mis oídos, mezclándose con el eco de mis propios pensamientos. Era como si la sombra se alimentara de mi confusión. Miré a mi alrededor, buscando un camino para escapar de esa oscuridad opresiva, pero no había salida visible. Tenía que enfrentar lo que estaba frente a mí. ¿Cuál es la verdad que debo descubrir?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. La figura comenzó a transformarse, tomando una forma más definida, una figura familiar. Era un reflejo de mí mismo, pero más joven, vulnerable, lleno de miedos que creía haber dejado atrás. ¿Acaso piensas que puedes olvidar? La voz que pronunció esas palabras era un susurro escalofriante, como si el niño que solía ser me hablara directamente. ¿Qué quieres de mí?, exigí, apretando los puños, tratando de ocultar mi miedo. La imagen sonrió de forma amarga. Quiero que reconozcas lo que has sentido. Quiero que enfrentes la culpa y el dolor que intentaste ignorar. Su voz se mezclaba con el murmullo de las almas que todavía me rodeaban. De repente, un torrente de recuerdos invadió mi mente. Vi cada decisión que había tomado, cada palabra que había dejado de decir. Las caras de aquellos a quienes había fallado aparecieron, uno tras otro. Heridas abiertas que creía cerradas comenzaron a sangrar de nuevo. No puedo soportar esto, murmuré, sintiendo el peso de sus miradas. Eso es porque nunca los has liberado. Has arrastrado su dolor contigo, me retó la figura. Solo puedes seguir adelante si enfrentas cada parte de tu pasado. Su voz se volvió más clara, y de repente, me di cuenta de que no solo era un reflejo, también era un pedazo de mí mismo que había reprimido. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía encerrar mi pecho con más fuerza. ¿Y si no puedo? ¿Y si todo es demasiado? Mi voz era apenas un susurro ahora, la desesperación amenazaba con consumir mis últimas reservas de coraje. Solo entonces sabrás si eres realmente libre, respondió la figura, y fue como si un rayo de luz rompiera la oscuridad, revelando un camino en medio de las sombras. Acepta tu verdad, enfrenta tus miedos, y solo así podrás encontrar el camino. Tomé una respiración profunda, tratando de concentrarme en su mensaje. Si realmente quería liberarme, debía recordar. Pero, ¿cómo? La idea de revivir cada doloroso momento me paralizaba. Entonces, percibí un movimiento al borde de mi visión. Una figura emergió del lado oscuro, era una mujer que conocía muy bien. La guardiana. Es hora de que elijas. Sigo aquí, pero no puedo hacer el trabajo por ti, dijo, inclinando su cabeza como si animara a dar el siguiente paso. Sabiendo que no tenía otra opción, decidí. Y, al hacerlo, la figura de mi pasado sonrió. ¿Estás listo? Vamos, enfrenta lo que temes. La luz comenzó a intensificarse a su alrededor, mientras la oscuridad emulaba un grito de protesta. Enfrentar el pasado no sería fácil, pero ya no estaba solo. La guardiana estaba a mi lado, y la figura de mi infancia brillaba con una luz esperanzadora. Di un paso adelante, hacia la verdad, hacia el dolor. Aunque el miedo me envolvía, me aferro a la idea de que cada paso me acercaba más hacia la liberación, pero, justo cuando creí que todo comenzaba a aclararse, una sombra inesperada emergió de la oscuridad. Todavía hay secretos que no has descubierto, resonó una voz profunda, amenazante. Sentí el hielo recorrer mi columna. Con este nuevo desafío delante de mí, supe que la lucha apenas comenzaba. Capítulo 9. El aire se volvió denso, como si cada molécula se alimentara de mi miedo. La sombra que había hablado se materializó lentamente, revelando una figura alta, imponente, envuelta en una neblina oscura. Mis piernas temblaron un poco, pero sabía que no podía retroceder. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Soy lo que no quieres enfrentar, respondió la sombra. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. Soy el eco de tus decisiones, la culpa que guardas en la esquina más oscura de tu mente. Cada palabra parecía un golpe, pero algo dentro de mí se encendía al escucharla. Quizás era el momento de dejar de huir. La guardiana, que estaba a mi lado, me miró con un gesto de aliento. Es parte de ti. No puedes luchar contra lo que eres. Debes confrontarlo. Su voz era un susurro tranquilizador en medio del caos que me rodeaba. Tomé una respiración profunda y decidí avanzar. No tengo miedo de enfrentarte, declaré, aunque mi corazón latía con fuerza. La sombra sonrió con desdén. ¿De verdad crees eso? Cada vez que miras hacia otro lado, me haces más fuerte.
Un torrente de recuerdos fragmentados apareció ante mí, momentos en los que había fallado, personas a las que había decepcionado. Volvía a sentir su dolor. ¿Qué más necesitas para comprender? Tienes que dejar ir esos recuerdos. Solo entonces serás libre, insistió la sombra. Me acordé de esas promesas que hice, palabras que nunca llegué a cumplir. Una parte de mí se sentía abrumada por la vergüenza. No estoy listo para esto, murmuré, el llanto asomando en mi voz. La figura se acercó, su aliento helado acariciando mi rostro. No hay tiempo para la duda. Tus miedos son solo sombras. Cuanto antes los enfrentes, antes podrás seguir adelante. Abrí los ojos, atrapando su mirada fija e intensa. Sabía que tenía que dar ese paso. No sé si puedo, mis palabras se desvanecieron en el aire, pero algo en mi interior comenzó a cambiar. La guardiana, percibiendo mi lucha, extendió su mano. No estás solo. Lo que sientes es parte de tu viaje, no una condena. Con cada latido, me sentí más conectado con esa versión de mí mismo que había estado ignorando. La luz comenzaba a brillar un poco más, y la sombra hizo una pausa. Tienes el poder de moverte más allá de mí. La decisión está en ti. Un rayo de determinación me atravesó. No te temo. Estoy aquí para quedarme y enfrentar todo lo que he ocultado. Esa declaración resonó en el aire. La sombra se agachó, como si se estuviera preparando para el siguiente movimiento. Entonces, prepárate para el verdadero desafío. Lo que ocultas no es solo tu pasado. Es algo más oscuro, más profundo. De repente, el suelo tembló bajo mis pies, y un mar de imágenes incontrolables comenzó a girar a mi alrededor. Me sentí atrapado entre flashes de dolor y tristeza, momentos que había relegado. Aléjate de mí, grité, pero el eco resonó en el vacío. La guardiana tomó mi mano con fuerza, pero la sombra se abalanzó hacia mí. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. La oscuridad se fusionó en un torbellino de llanto y gritos, y comprendí que lo que temía no era solo el dolor, era la verdad. Deja que salga. Las palabras llegaron como un susurro, y entonces, el caos se detuvo. Ahí estaba, expuesto y en llamas, el secreto que había llevado conmigo todo este tiempo. La luz envolvió mi ser. Sabía que, sin importar cuán doloroso fuera, finalmente estaba listo para enfrentarlo, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La sombra se transformó y en ese giro, una nueva revelación me atravesó. Tendría que lidiar con cosas que jamás imaginé. Una nueva amenaza se acercaba y ya no podía dar marcha atrás. Capítulo final. A medida que la sombra se retorcía en la oscuridad, su forma cambió y se convirtió en algo que nunca había visto antes, una amalgama de todas mis decisiones temidas, una representación vívida de mis peores momentos, aquellos que había eludido y que me habían seguido hasta el templo. Sentí que la ansiedad se apoderaba de mí, como un manto pesado que no podía quitarme. No huyas, susurró la sombra con un tono familiar. Soy parte de ti. No puedes liberarte sin enfrentarme. Tienes que recordar y aceptar lo que te he mostrado. Sentí que mi vista se nublaba, los ecos de risas y gritos reverberaban en mi mente, un recordatorio constante de las vidas que había tocado, de las promesas rotas. La guardiana, que permanecía a mi lado, me miró con compasión. Has llegado lejos, pero el camino no termina aquí. Lo que crees que es fuerza puede volverse en tu contra si decides verlo como un enemigo. No lo es. Pero no sé cómo, musité, el temor casi ahogándome. Escucha. Hay poder en la aceptación. Cada sombra tiene su historia, entenderlas puede liberarte a ti y a ellos, insistió con una voz firme. Y mientras hablaba, sentí una oleada de fuerza brotar en mí. La luz del altar comenzó a brillar con más intensidad, y en su resplandor, los rostros de aquellos que había fallado se hicieron más claros. No podía seguir cargando con su dolor. Debía enfrentarlo y encontrar un camino hacia la redención. Así que tomé una respiración profunda y decidí. No tengo miedo de recordar. No voy a seguir huyendo. Con esas palabras, el ambiente a mi alrededor tembló, como si el mismo templo estuviera respondiendo a mi resolución. La sombra se rió, pero en su tono había un destello de incredulidad. ¿Qué puedes ofrecer, mortal? Te ofrezco reconocimiento, te ofrezco mi historia, respondí, sintiendo que el peso de mi verdad se aliviaba a cada palabra. Te reconozco como parte de lo que soy, y reconoceré a aquellos que he lastimado. Estoy aquí para liberar sus recuerdos y los míos, y eso me dará poder. Con cada instante que pasaba, el canto resonó de nuevo, y sentí que el tiempo se detenía.
Empecé a ver mis recuerdos, los momentos que había dejado atrás, aquellos que me habían marcado. Me vi en marcos distorsionados, llorando, decepcionando, pero también viendo luz en la bondad que había compartido. Cada memoria era un ladrillo en la construcción de mi propio camino, la oscuridad se retorcía, como si luchara contra la luz. El tambor de mi corazón resonaba en mi pecho mientras me enfocaba en liberarme. «Suéltenme», grité con fuerza, sintiendo que la energía del templo se encendía a mi alrededor. Con el poder del perdón y la aceptación, lancé mi voz y mis recuerdos como un faro de esperanza, la sombra pareció tambalearse, su forma distorsionándose. «No puedes hacerlo». La duda en su voz resonó y, con cada palabra que pronunciaba, su poder disminuía. «Soy parte de ti, tú eres parte de mí». «Sí, soy completo gracias a todo lo que he vivido», respondí, perdiendo el miedo. «No te necesito para seguir adelante». Con un gesto de fuerza, abrí mis brazos y dejé que la luz me envolviera por completo. Un estallido de energía iluminó el templo y, por un instante, todo se volvió oscuro y silencioso. Cuando pude ver de nuevo, estaba en el altar, pero el ambiente había cambiado. La figura de la guardiana sonreía, y la sombra había desaparecido, disolviéndose en el aire como un susurro. «Hiciste bien», dijo la guardiana con voz suave. «Pero no todo ha terminado. Esto es solo el principio. Hay más historias que explorar, más verdades que aceptar». «¿Qué significa eso ahora?», pregunté, sintiendo que la libertad invadía mi corazón aunque una inquietud permanecía. «Que a veces, las preguntas son más importantes que las respuestas», me explicó. «Siempre habrá sombras. Siempre habrá misterios que deseen ser descubiertos. La historia nunca se detiene». Con un último vistazo al templo y al altar resplandeciente, comprendí que tal vez nunca tendría todas las respuestas, pero al menos había comenzado la búsqueda. Una que me mantendría alerta, con la curiosidad de investigar más allá, de no cerrar las puertas de lo desconocido. Al salir del templo, la selva parecía diferente, más viva, vibrante con secretos. Caminé entre los árboles, hacia lo inesperado, sabiendo que, aunque los ecos y sombras pudieran permanecer, no me temerían más. Nunca volví a ser el mismo. Las preguntas seguirían, flotando como la niebla en el aire, pero ahora tenía el valor de preguntar. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si el templo aún está ahí, esperando que otros se atrevan a buscar la verdad. Pero principalmente trato de no pensar en ello.